Hola a todos, en este video te enseñaré cómo suscribirnos a Canva Pro con el saldo de Google Play. Como le escuchaste, vamos a suscribirnos a Canva Pro pero con el saldo de Google Play. Únicamente compra una tarjeta de regalo, las hay de 100, de 200 y de 600 pesos. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Primero debemos agregar el saldo a la cuenta de Google Play que tengas en tu teléfono. Dirígete a Google Play y vas a iniciar sesión en tu cuenta de Google. Deberá aparecer tu avatar o foto de perfil. Haz un clic en tu foto de perfil y aparecerá este menú. En la parte de arriba estará tu correo electrónico de tu cuenta de Gmail. Te dará la bienvenida a Google Play. Ahí seleccionas pagos y suscripciones. En pagos y suscripciones vas a elegir formas de pago. Y en esa ventana de formas de pago aparecerá el saldo de la cuenta. Yo cuento con 29 pesos como saldo a favor en Google Play. Y en la parte de abajo dice canjear código. Solo haz un clic en esa parte y verás esta ventana donde ingresarás el código de la tarjeta de Google Play. O también puedes hacerlo desde el menú de pagos y suscripciones. Abajo aparecerá canjear código. Lo siguiente que vas a hacer es rascar la etiqueta con mucho cuidado. De preferencia con una moneda. No utilices objetos filosos o tus uñas porque puedes dañar la etiqueta. Entonces utiliza monedas para descubrir estos dígitos. Una vez que rascamos la etiqueta y descubrimos los dígitos, vamos a canjearlos en Google Play. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Y aquí me pide ingresar estos dígitos de esta tarjeta. También podemos sacarle una fotografía. Vamos a ver cómo hacerlo. Escribe el código manualmente o en su defecto toma una fotografía del código. Solo selecciona escanear tarjeta de regalo. Toma una fotografía al código y presiona un clic en la palomita. Después da un clic en canjear y el código se procesa en tu cuenta de Google Play. Te notificará que el proceso del canje se realizó correctamente y presiona entendido. Y listo, ya canjeé el código de la tarjeta de Google Play. Ahora vamos a ver el saldo de este código. Después nos vamos de nuevo a formas de pago y verás el saldo de Google Play, que ahora mismo es de 129 pesos. Significa que se abonó el saldo a mi cuenta de Google Play y puedes abonar más códigos o más saldo, se acumula automáticamente. Y listo, ya puedes cerrar esta ventana y continuamos con el tutorial. Ya que tenemos el saldo de Google Play, vamos a utilizar dicho saldo para suscribirnos a Canva Pro. Vamos a ver cómo hacerlo. Luego veremos el saldo de Google Play. Abrimos Play Store. Da un clic en la foto de perfil y aparece tu email. Luego ve a pagos y suscripciones. Después ve a formas de pago. Ahí verás que tengo un saldo a favor de 637 pesos, los cuales puedo usar para hacer compras o pagar membresías. Cerramos esta ventana. Abre la aplicación de Canva. Descárgala desde tu celular en Google Play. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de los próximos videos. También sígueme en mis redes sociales para ver más contenido. Y si tienes una PlayStation 5, Xbox o Nintendo Switch 2, descarga mis guías completas en accesorios.pro.com/guías. Ahí verás trucos y hacks para tu consola. Descárgala, es completamente gratis. Cuando abrimos Canva, te pide iniciar sesión o crear una cuenta. Yo elegiré el correo de Gmail, únicamente la seleccionas. Te da la bienvenida a Canva, luego presiona omitir y ya podemos explorar la aplicación. Pero vamos a ver cómo suscribirnos a Canva Premium. Para eso vamos a dirigirnos al icono de más, donde están los tres puntitos. Ahí verás un menú y da un clic a donde dice prueba gratis por 7 días. Se abre una ventana. Te dice que pruebes Canva Pro gratis, ya sea Canva Pro o Canva Negocios. Los beneficios son más de 150 millones de imágenes y videos para tus plantillas, capacidad de uso para inteligencia artificial para crear las imágenes muy rápidamente. Puedes quitar el fondo de fotos y videos y usar plantillas premium. En mi caso, pagaré Canva Pro. Da un clic a donde dice quiero probar gratis 7 días. Y aparece esta ventana. Tenemos dos formas de pago. Una es recurrente y una pago único. El pago recurrente significa una membresía mensual o anual. La mensual cuesta 150 pesos y el plan anual cuesta
1,210 pesos. Y el pago único es cuando quieres usar Canva Pro por tiempo indefinido, por ejemplo, un día o una semana. Y por una semana te cobran 59 pesos y un día te cuesta 22 pesos. Yo voy a elegir el pago único por una semana. Pagaré 59 pesos y luego da un clic a donde dice suscríbete a Canva Pro. Luego te aparece esta ventana de cobro. Voy a pagar 59 pesos por una semana y me aparece el saldo de Google Play. Y verás que mi saldo actual es de 637 pesos. Si no aparece Google Play, ve a la flecha y busca más formas de pago. Ahí vas a buscar el saldo de Google Play. En esa lista vas a buscar tu saldo de Google Play. Si no aparece es porque tu cuenta de Google Play no está activada. Ya que el saldo de Google Play esté seleccionado, da un clic a donde dice comprar con un toque. Te pide la huella o la contraseña de Google Play para poder procesar el pago. Te dice que el pago se realizó correctamente. Únicamente presiona listo en el botón. Y listo, ya tenemos Canva Premium. En la plataforma te dice bienvenido a Canva Pro. Da un clic en entendido. Ya me suscribí a Canva Pro con el saldo de Google Play. Pero vamos a ver si realmente estamos suscritos a esa membresía. En el menú principal de Canva vamos a dirigirnos a más, donde están los 3 puntitos. Y en ese menú ve a configuración. Y en esa lista busca suscripción y lo seleccionas. Aparecerá una corona y te dirá que el pago se hizo a través de Google Play. También verás el uso de la inteligencia artificial. Y listo, ya puedes usar Canva Pro en tu celular, tablet o computadora. Y puedes usar plantillas premium, elementos y gráficos. Además el uso de la inteligencia artificial. Y por último, vamos a ver el saldo actual de la cuenta de Google Play. Otra vez ve a Play Store. Da un clic en tu foto de perfil, busca pagos y suscripciones. Y luego elige formas de pago. Ahí verás que tengo un saldo disponible de 578 pesos. Regresamos al menú anterior. Luego ve a historial y presupuesto. Y en ese menú verás que pagué Canva Pro por una semana por 59 pesos. Y usé el saldo de Google Play. Regresamos al menú anterior. Luego ve a suscripciones. Y ahí verás que tengo vigente Canva Pro por una semana. Y ahí podemos suscribirnos de nuevo. Y ya podemos cerrar esta ventana. Y bien, ya sabes cómo suscribirte a Canva Pro con el saldo de Google Play. Recuerda, con las tarjetas de regalo puedes hacerlo. Si este video te gustó, comparte y suscríbete. Y si tienes alguna duda, déjalo saber en los comentarios. Y checa estos 2 videos que están apareciendo a continuación. Te invito a que los mires. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Canva con el saldo de Google Play. Nos vemos en el próximo video.